Una de las maneras como honramos a Dios es obedeciendo sus mandamientos. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradezco por un día más de vida que tú nos concedes. Gracias por tu inmenso amor, tu misericordia. Gracias, Señor, porque esa plena seguridad que tú pones en nuestros corazones, el depender de ti 100%. Te pido, Dios, en esta noche también que tú nos ayudes para que tu palabra fluya con toda libertad, para que, Señor, nos enseñes en medio del caos en que estamos viviendo, para nosotros aprender también a sujetarnos a tus mandamientos. Te doy las gracias por esta nueva oportunidad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Nehemías, capítulo número 13. Vamos a leer desde el versículo número 4. Dice, y antes de esto, el sacerdote Eliasab, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. Le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo, del grano y del vino y del aceite, que estaba mandado a dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto, yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32, Atarjeje, rey de Babilonia, fue al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Y dije que limpiasen la cámara, que limpiasen las cámaras, de hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Encontré asimismo que las proporciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Sedemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedadías, y al servicio de ellos a Anaán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles, y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Vayamos al versículo número 15. En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban lagares en el día de reposo, y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino, y también de uvas de higos, y toda suerte de carga, y que traían Jerusalén el día de reposo, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería, y vendían en el día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije, ¿qué mala cosa es esta, que vosotros hacéis profanando así el día de reposo? ¿No hicieron así vuestros padres, y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo. Sucedió que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén, antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo, y puso a las puertas de algunos de mis criados para que en el día de reposo no introdujeran carga. Y se quedaron fuera de Jerusalén una y dos veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y les amonesté y les dije, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas,
para santificar el día de reposo. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Vayamos al versículo número 23. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos y les hice jurar, diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos. No pecó por esto Salomón, rey de Israel, bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios le había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande que prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras. Y uno de los hijos de Jodaída, hijo del sumo sacerdote Eliaseb, era yerno de Sambalat, eronita, por tanto lo ahuyenté de mí. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Los limpié pues de todo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio, y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados, para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. En esta época que Nehemías fue a reconstruir los muros de Jerusalén, encontró también algunas anomalías dentro del culto que estaba establecido. Primeramente, un sacerdote hizo una recámara, podemos decir, muy amplia, muy grande, para que ahí viva el extranjero. Mire esto, qué tremendo. Si la casa de Dios estaba dedicada solamente para que habitasen ahí los sacerdotes y que pudieran ellos ministrar delante del Señor, pero aquí se cometió un pecado tan grave cuando dieron paso a que entrar a vivir, no solo entrar al templo un extranjero, sino a vivir también ahí. Vemos una decadencia tan tremenda en esa época, porque tres síntomas fue de la decadencia de Israel en ese tiempo. Primero, deshonraron la casa de Dios. Luego, deshonraron el día de reposo. Y también no obedecieron la ley, tomaron mujeres extranjeras. Como estaba establecido que ellos, los israelitas, tenían que mantenerse alejados de todos los demás pueblos, pero ellos no obedecieron. Inclusive, imagínense, los sacerdotes no estaban cumpliendo su tarea sacerdotal en los templos. ¿Por qué? Porque todos los diezmos que traía la gente, y unos ya no trajeron, unos se olvidaron, otros traían, pero ¿qué es lo que hacían? Eso ministraban otras personas que no eran los levitas y no les daban la porción. ¿Qué es lo que tenían que hacer ellos? Pues buscar el sustento para su esposa, para sus hijos, para su familia. Lógico, y quedó totalmente abandonada el templo, la casa de Dios y el servicio al Señor. Ya no había, podemos decir, cultos, ya no había servicios, no había absolutamente nada, porque no había sacerdotes, no había levitas que se habían consagrado para eso. Imagínese cómo estaría la situación en esta época que estamos viviendo, que en la iglesia nosotros permitamos que viva una persona sin que le conozca a Dios ni siquiera. Que ahí le dijamos, oh, como es mi pariente, yo le voy a dejar que él viva ahí tranquilo. No le voy a amonestar, no le voy a llamar la atención, sino que yo sé esto y punto, ahí lo puedo hacer. Recuerde, queridos hermanos, el templo que Dios nos ha dado, la iglesia, el lugar donde estamos congregados, es santo porque Dios habita ahí. Dios está ministrando a su pueblo y nosotros siempre debemos tener esa consideración. De igual manera, apoyar con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos, para que haya alimento en la casa del Señor, para que los pastores estén bien sostenidos económicamente,
y no salgan, no digan, no, mejor ya dejo el ministerio y me voy a trabajar. Porque recuerde, hay dos corrientes, unos que están de acuerdo que el pastor trabaje que secularmente, que vaya y luche y busque su sustento, otros en cambio no. Yo realmente creo, queridos hermanos, con todo mi corazón, que cuando el Señor llama a una persona para que entre al pastorado, entre al evangelismo, el Señor le va a ayudar, le va a sustentar. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? Es descansar en las promesas del Señor y esperar confiadamente que Él hará lo que Él tenga que hacer. Señor nos ha sustentado hasta el día de hoy. Y qué tremendo, hermanos, hubo una deshonra en el templo, en la casa de Dios. Y luego de eso también no guardaban el día de reposo, que era parte de lo que está establecido en la ley, que ya vamos un momentito a leer lo que dice la palabra de Dios, que hay que guardar la ley, hay que guardar el día de reposo. Y después, pues, hermanos, tenemos que cumplir los mandamientos que Dios ha establecido y vivir para el Señor. En el libro de Nehemías vemos a un hombre sumamente preocupado y celoso sobre todas las cosas de honrar a Dios. Ojalá, hermanos, que esta noche el Espíritu Santo nos haga reflexionar y que nos preocupemos un poquito en honrar a Dios, como se preocupó este siervo del Señor. Tenemos que honrar al Señor en todo. En cierta ocasión, una hermana se acercó y me dice, pastor, mire, veo que hay un exceso de sillas. ¿Por qué no me hace un favor? ¿Por qué no me presta unas 40 sillas? Y le dije, ¿para qué quiere? Me dijo, pues el día sábado voy a celebrar el cumpleaños de mi hijo, así es que por favor, présteme las sillas. Total, aquí ni siquiera le ocupamos. Yo le dije, mire, estas sillas le compramos para la casa de Dios. Estas sillas le compramos para honrar al Señor y aquí se quedan. Se enojó conmigo, hizo mucha rabieta, lo que sea, pero no le permití que tomara lo que es de Dios imagínese, celebrar o homenajear a su hijo. Nosotros debemos tener un celo tan tremendo, hermanos, porque Dios ha hizo un pacto con el pueblo de Israel y ese pacto jamás se rompe, jamás se quiebra. Vayamos al libro de Génesis, capítulo número 17. Génesis, capítulo número 17. Y leamos del versículo número del 1 al 9. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones por pacto perpetuo. Note esto, por pacto perpetuo, quiere decir que va a estar para siempre, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Dice el versículo 8, y te daré a ti, a tu descendencia, después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Y dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto. El Señor hizo un pacto que no se va a acabar. Está ahí establecido el pacto por toda la eternidad. Aquí dijo el Señor, para tus hijos y para todas las generaciones que vendrán. Nosotros debemos tener mucha cautela cuando la gente está diciendo, oh, estas cosas que antes se hacían bajo la ley, estas cosas se hacían. Debemos tener mucho cuidado, porque hermanos, el pacto que hizo Abraham con Dios, dice, si Abraham es nuestro padre, nosotros le reconocemos porque él es padre de naciones,
Y entonces por él, a través de él, nosotros tenemos esta entrada al pacto también. Porque el Señor no hace diferencia entre griego, entre árabe o israelita o gentil, que como somos nosotros. Y todo lo que debemos cada día pedirle a Dios que nos dé esa seguridad, ese convencimiento que también hicimos un pacto con el Señor y ese pacto lo tenemos que guardar para toda la vida. Y proponernos enseñar a nuestros hijos, a nuestras hijas la palabra del Señor y enseñarles que honren al Señor, que honren su nombre, que honren todo lo que tiene que ver con Dios. Porque Dios es santo y tenemos que también vivir en santidad. Vayamos al libro de Éxodo, capítulo número 20. Éxodo, capítulo número 20, y leamos desde el versículo número 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas del séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Aquí nosotros tenemos los mandamientos que Dios estableció. Y la gente piensa, oh, es que esto es parte de la ley. Nosotros vivimos en la gracia, como que eso nos da la facultad de pecar y hacer todo lo que nosotros queremos. No es así, estamos completamente errados. Recuerde, queridos hermanos, que el Señor Jesús dijo, estos mandamientos tienen que cumplir. Amarás a Jehová tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿qué es lo que está establecido aquí? En el libro de Éxodo nos habla que la primera, amarás a Jehová tu Dios con todo, es hasta el versículo donde dice, guardarás el día de reposo. Y luego para amar al prójimo y comienza a honrarás a tu padre y a tu madre. No matarás, no cometerás adulterio, todas estas cosas, no hurtarás, todo esto tiene que ver con el prójimo. Los otros mandamientos es con Dios, esa relación con el Señor. Y qué pena es que la gente enseña justamente, por ejemplo, sin que nosotros seamos legalistas, ni que diga, usted tiene que guardar el día de reposo. Aquí dice que hay que guardar el día de reposo y tenemos que hacerlo, tenemos que cumplirlo. Miren, usted dirá, pero bueno, eso del día de reposo ya pasó de moda. Tenemos que obedecer la palabra del Señor. Tenemos que entrar en el reposo de Dios. Dice, 6 días trabajarás y 1 descansarás. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es honrar al Señor. Por ejemplo, usted, si trabaja el día domingo, si trabaja el día sábado, y usted no puede tomar de 6 días trabajarás, pero un día que usted va a descansar, tome tiempo para honrar al Señor, tome tiempo para adorar a Dios, tome tiempo para
leer la palabra, aunque la leemos todos los días, pero ese día que hágale un poquito más, esté meditando en las cosas del Señor, haga obras bien hermosas para la gloria y honra del Señor. Usted dirá, pero Pastor Oscar, ya no estamos en la ley, estamos en la clase. Claro, pero aquí están los mandamientos establecidos. 6 días trabajarás. Aquí no está hablando de si es de lunes a viernes, no, simple y llanamente dice 6 días trabajarás y uno descansarás. Y así como Dios, imagínese, Dios mismo descansó 6 días, en 6 días creó todo y descansó. Y nosotros no lo hacemos. Razón que tenía ese celo tremendo Nehemías al mirar que la gente no guardaba el día de reposo, vivían como algo día normal. Cuando nosotros tenemos que aprender a honrarle al Señor, obedeciendo su palabra, obedeciendo sus mandamientos. Recuerde, yo no soy legalista, ni quiero que usted piense que, oh, este pastor está enseñando cosas de la ley. Aquí está establecido y estos son mandamientos que se tienen que cumplir hasta el fin. Y tenemos que obedecerle al Señor en todo, porque si queremos honrarle al Señor, también tenemos que honrar en ese aspecto. Porque nuestro Dios es santo, hermanos, y tenemos que aprender a obedecerle en todo. En el libro de los Salmos, capítulo número 99, 1 al 9, dice: Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Jehová en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben, alaben tu nombre grande y temible. Él es santo. Y la gloria del Rey ama el juicio. Tú confirmarás la rectitud. Tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Dios es santo. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaron su nombre. Invocaban a Jehová y él les respondía. En columna de nube hablaba con ellos, guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado. Jehová Dios nuestro, tú les reprendías. Les fuiste un Dios perdonador y retribuidor de sus obras. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Siempre tenemos que entender esto. No estamos sirviendo a cualquier Dios pintado en un cuadro, hecho una imagen, una estatua, no. Estamos adorando, estamos aprendiendo a conocerle a ese Dios maravilloso que nos ama con amor eterno, que tiene un plan maravilloso para su vida y mi vida. Y tenemos que aprender a honrarle, porque Él es santo. Y nosotros también tenemos que procurar vivir una vida santificada, que quiere decir separada de lo malo, separado del pecado, separado de las cosas malas que están estorbando. Usted ya no es un niño, usted ya no es una niña para dejarse engañar. Usted tiene la palabra del Señor que nos guía. Usted tiene la ayuda del Espíritu Santo para no caer en tentación. Y tenemos la palabra de Dios que nos va a guiar. Y tenemos que aprender a honrarle al Señor con nuestras vidas. Y desde ya tenemos que aprender a vivir en esa magnitud. Porque el Señor hizo un sacrificio perfecto, hizo un sacrificio santo a través de la muerte de su Hijo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y lo que Él hace, lo hace bien y todo lo que Él hace es santo. Imagínense qué tremendo que los levitas tuvieron que dejar el sacerdocio porque no había suficiente ración para ellos. Otros, en cambio, tomaron para sí mujeres extranjeras. ¿Y a dónde le va a conducir? La palabra de Dios mismo dice, no unáis en yugo desigual, ¿no? Y qué pena que la gente no presta atención a esa palabra. Y lo toman nomás así porque sí, no. Y muchos han caído en pecado, se han desviado. Porque justamente yo he visto con pena cómo
hermanos y hermanas han escogido una pareja mal y la palabra dice no os unáis en yugo desigual. Y se casaron y parecía que todo estaba bien, pero al rato empezaron los problemas. Ya dejaron de asistir a la iglesia, dejaron de ayudar al ministerio, porque cada uno estaba procurando su bienestar personal y se olvidaron de servirle al Señor. Debemos tener mucho cuidado en eso. Vayamos al libro de Hebreos, capítulo número 9. Hebreos capítulo 9, leamos desde el 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros, de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. El Señor Jesús hizo un sacrificio santo, un sacrificio perfecto. Y todo esto es porque nos ama, porque siempre quiere lo mejor. No nos dejó tirados, abandonados como la gente piensa. El Señor siempre está pensando en nosotros, siempre está procurando nuestro bienestar, nuestro beneficio. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Es honrar al Señor, porque su palabra es santa. Lo que Él nos ha dicho es cumplido y lo que Dios quiere hacer es lo que Él va a hacer y simplemente lo que nosotros tenemos que realizar es agradecerle por todo lo maravilloso y bueno que es Él. Ahí en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 15 dice: también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas, porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnificencia gloria, desde la magnífica gloria, una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué tenemos que nosotros que hacer? Es leer la palabra y obedecerla y vivir para el Señor, honrándole a Él. En todo lo que tenemos que hacer, pedirle a Dios que nos ayude para seguir honrando su nombre, obedeciendo su palabra, obedeciendo sus mandamientos. No podemos esperar que nuestra vida cristiana sea fructífera si nosotros descuidamos leer la palabra, si nosotros descuidamos orar, si nosotros descuidamos honrarle al Señor. Debemos tomar tiempo cada semana. Y recuerde que el Señor nos manda que guardemos el día de reposo. Vamos a empezar a tomar tiempo para honrar su nombre. Y tenemos que tomar tiempo ese día para meditar en la palabra del Señor. Y luego tenemos que hacer muchas cosas.
Recuerde, no debe mezclarse con gente que no conoce a Dios. Usted dirá, yo me junto con él para ganarles para Cristo. Es buena cosa, pero no se deje influenciar por ellos. Usted debe influenciar en los demás. Así que, hermanos queridos, tenemos la palabra de Dios que nos está amonestando para que cada día nosotros podamos hacer los ajustes necesarios para honrar al Señor. Honrar a Dios significa simplemente que lo ocupe el primer lugar en todo. La mente carnal se pregunta, ¿qué es lo mejor para mí? En cambio, la mente espiritual quiere saber qué honrará a Dios y cómo yo voy a honrar a Dios. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude cada día a hacernos un análisis personal y pedirle que el Espíritu Santo haga los ajustes necesarios para vivir con Él y para Él intensamente. ¿Por qué? Queremos nosotros honrar al Señor con toda nuestra manera de vivir hasta cuando Cristo venga o hasta cuando nos lleve a su presencia. Si usted no está honrando al Señor de una manera correcta, hágalo, comience a hacerlo y va a vivir una vida completamente realizada y feliz para la gloria y honra del Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy las gracias una vez más por este día y por todo lo maravilloso y bueno que tú eres. Gracias por tu palabra, gracias porque cada día tú nos enseñas a vivir de una manera correcta, de una manera santa, a obedecer tu palabra, a hacer los ajustes que necesitamos hacer y que cada día estemos dispuestos a honrar tu nombre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a dejar a un lado el criterio de la gente y que nosotros siempre estemos dispuestos a obedecer tus mandamientos porque están establecidos eternamente. Gracias porque tú nos hablas cada día y gracias porque hay hombres también y mujeres que enseñan bien tu palabra. Te pido que cada día tú nos ayudes y nos enseñes a vivir para ti, honrando tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Por favor, ayúdeme a crecer. Comparte este video con otras personas. Sé que les va a ayudar muchísimo. Y no se olvide que cada día tenemos que honrar el nombre de nuestro Dios. Honrarle a Él. ¿Por qué? Él nos ama y nosotros le amamos también. Y recuerde, obedezca la palabra de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.